¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que hoy día nos acompañan. Agradecerles muchísimo esta visita. Vamos a dar un par de minutitos y mientras eso les voy a ir presentando a las dos personas de España que nos acompañan hoy. Estamos en vivo y en directo con Xavier Ruiz, que es el director de ISIL. ISIL es el instituto rankeado en el número 1 de España entre los institutos de carreras dedicadas exclusivamente a la logística y cadena de suministro, que hoy nos mueve muchísimo aquí en el Perú por los temas logísticos, que ya todos sabemos el gran auge que está teniendo nuestro país en este tema por el puerto de Chancay. Xavier es el director general de ISIL, además un apasionado de la cadena de suministro, consultor internacional. Él se graduó en la Universidad de Barcelona en Ciencias Físicas, tiene un máster en Dirección de Operaciones que ha seguido en ESADE. Su currículum es súper amplio. Nos ha acompañado ya algunas veces a dictar estos webinars y hoy también nos va a acompañar contándonos un poco más sobre el máster de ISIL. Y nos acompaña también Carlos Gil. Carlos es un experto en el tema que nos va a presentar hoy día, que es el tema de inteligencia artificial, y él es graduado en física también por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster en modelación y ciencia de datos, tiene 8 años de experiencia como consultor de algoritmos en Machine Learning en proyectos enfocados en inteligencia artificial, en el sector retail, en logística, en farma, en banca, en transporte, bueno, en casi todos los sectores. Y el gran tema del cual hoy todos tenemos muchísimo interés es cómo impacta la inteligencia artificial en todos los temas claves que todos los ejecutivos, no solo de logística, sino de todos los sectores debemos saber, porque este tema de inteligencia artificial ya nos alcanzó, está acá, ha venido para no dejarnos y para ayudarnos muchísimo a resolver grandes problemas que hoy se nos presenta en todos los sectores. Vamos a iniciar con la conferencia de Carlos y por favor hagan todas las preguntas que necesiten vía el texto, los mensajes de texto. Chantal, que quien nos apoya es la coordinadora de educación ejecutiva, va a ir tomando nota y ya Carlos, al finalizar la conferencia, podremos irle leyendo las preguntas a Carlos. Lo mismo con Xavier, ¿no? Que nos va a acompañar a dictar, a presentar hoy día las novedades del Master de Supply. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Carlos y a Xavier y podemos dar inicio a la conferencia del día de hoy. Pues muchas gracias, Violeta, por el espacio que nos has brindado a compartir esta sesión con todos vosotros y con la audiencia. Y como decía Violeta, el protagonista aquí, el speaker, es Carlos, experto en digitalización de la cadena de suministro. Y sin más preámbulos, le paso la palabra a Carlos para que nos deleite con la ponencia. Gracias, Carlos. Perfecto, Xavier. Gracias, Violeta, también por la presentación. Bueno, primeramente quería pedir disculpas porque he estado un poco resfriado, tengo la voz un poco tomada, entonces vamos a intentar llevar la sesión con normalidad, que me entiendan bien, pero entended que tengo la voz un poco tomada hoy, ¿vale? Bueno, como decía Violeta, yo soy manager de Drivia. En Drivia somos expertos en ciencia de datos y lo que ahora les pongo la presentación, me dicen si lo ven correctamente. Vale, entiendo que bien correctamente la presentación, Sí, si no me avisan. La sesión de hoy, lo que quería hablar es sobre empezar con qué es la inteligencia artificial, tratándolo de desmitificar un poco por todo este boom de titulares en torno a qué son estas tecnologías o cómo usar estas tecnologías. Luego veremos qué tipos de soluciones algorítmicas
podemos considerar y son las más útiles para el negocio en general y para el sector de la cadena de suministros o del retail en particular. Algunos aspectos clave a tener en cuenta a la hora de impulsar soluciones de inteligencia artificial, y luego veremos aplicaciones reales de proyectos reales que hemos llevado en Drivia. Veremos uno de forma un poco más amplia, el caso de predicción de ventas para Danone, y luego veremos algunos otros de forma más breve, si nos da tiempo, que son ejemplo de algunos tipos de algoritmos que les vamos a explicar hoy brevemente. ¿Vale? Antes de eso, me permitirán que les presente Drivia para que nos conozcan mejor. Será solo un minuto. Nos gusta definirnos en Drivia como un estudio de innovación en ciencia de datos. Diseñamos algoritmos que son a medida y que son soluciones para empresas que tienen un problema a solventar y son soluciones basadas en datos, ¿vale? Hemos desplegado más de 100 proyectos y el entregable principal es una solución de software de código abierto que se transfiere al cliente sin restricciones de uso. Es importante este punto, no entregamos código licenciado y participamos en todo el proceso del proyecto, desde la parte de definición de la solución, la prueba de concepto, los test algorítmicos y los primeros resultados, también la productización, el despliegue y, en caso que el cliente lo quiera, porque no es necesario, porque no licenciamos el código, también la parte de mantenimiento de la solución posterior, ¿vale? El equipo lo formamos 35 Data Scientists, con sede en Barcelona, algunos distribuidos por Cataluña y el resto del estado. Les damos a los clientes acceso a un equipo con un talento y un conocimiento tecnológico de muy alta calidad, que es escaso en el sector y que la mayoría de empresas que no son dedicadas a la inteligencia artificial difícilmente pueden conseguir o incluso retener en caso de que lo tengan, ¿vale? Esto es lo que aportamos. Y otra manera que nos gusta hablar de nosotros es a través de cuáles son nuestros clientes. Son empresas medianas grandes de sectores muy diversos. Les voy a presentar muy brevemente algunas. No sé si ven el cursor, creo que no. Un momentito. Del sector banca, no sé si conocen CaixaBank, sector del automóvil, Danone, que es la solución que les presentaré hoy de manera más detallada, sector farma, Grifols, Cipra y Uriac, videojuegos, retail, sector industrial, tanto Celsa, Lucta, Simón, Girbau, Saplex, telecomunicaciones, Adamo, instituciones públicas como Gobierno de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona, proyectos europeos, también hemos participado. En general trabajamos para todos los sectores, no nos restringimos, no somos expertos en un único sector, somos expertos en ciencia de datos y aportamos este conocimiento para llevar a cabo proyectos juntamente con equipos de expertos en el negocio dentro de la compañía con la que impulsamos el proyecto. Vale, dicho esta introducción, un segundito, quería hacerles una introducción sobre qué es la inteligencia artificial, ¿vale? Con este propósito de desmitificarla. Los titulares sobre IA son últimamente muy comunes. Ciencia de datos, machine learning, pero raramente estos titulares transmiten la realidad de qué se puede hacer con algoritmos a día de hoy y cómo aplicar estos algoritmos al negocio. ¿Vale? Por eso queríamos empezar aclarando cómo acotar esta inteligencia artificial a aplicaciones de negocio. El punto de partida es qué es esta definición de inteligencia artificial o cuál sería la mejor definición de inteligencia artificial. Es un tanto complicado esta definición, ya que de hecho es complicado incluso definir inteligencia en sí mismo, ¿no? Yo he partido de esta definición, hay otras, pero
definiríamos inteligencia dando este paso atrás como la capacidad de una persona de percibir el entorno y alcanzar con éxito sus objetivos. A continuación, lo que quiero hacer es llevar esta definición de qué es inteligencia haciendo pequeños cambios a qué sería inteligencia artificial, ¿vale? El primer cambio es el más obvio, esta capacidad de una persona, aquí no estamos hablando de una persona, hablaríamos de un ordenador, entendiendo ordenador en un sentido amplio de la palabra, puede ser un servidor o un ordenador personal, dependiendo de las capacidades que son necesarias. Incluso puede ser inteligencia artificial desplegada en microprocesadores que pueden estar integrados en un reloj, un coche, una tostadora, cualquier dispositivo digital. Se puede desplegar algoritmos de inteligencia artificial que hagan predicciones de algunas cosas. Otra diferencia es que alimenta esta inteligencia artificial, ¿no? que alimenta este ordenador. Este percibir el entorno, los humanos percibimos el entorno a través de nuestros sentidos. La complejidad que todo eso conlleva no la puede asumir un ordenador. Los ordenadores lo que hacen es procesar datos. Estos datos se los tenemos que proporcionar nosotros sin ninguna información de contexto. No son capaces los ordenadores de entender en qué contexto se han generado esos datos. Y es muy importante esta procedencia de los datos porque varía mucho de formato, de estructura. Es importante, los ordenadores son muy sensibles a cómo se les pasan los datos, cómo están estos datos estructurados, ¿vale? Eso es un trabajo que debemos hacer nosotros y por lo general unos datos estructurados en una base de datos son mejores que un Excel, que está muy extendido el uso de Excel en muchos procesos en las compañías y es algo que hay que empezar a evitar. Y un Excel, en el peor caso, es más estructurado que un fichero de texto, ¿vale? Cuanto más ordenados estén estos datos y más estructurados, mejor y de mayor calidad va a ser la solución que vamos a poder implementar, ¿vale? Los ordenadores procesan datos. Otra característica es alcanzar con éxito unos objetivos. Las máquinas no tienen unos objetivos, lo que pueden hacer es completar tareas que sean concretas. La inteligencia artificial no es capaz de abstraer, es solo capaz a día de hoy de ejecutar una tarea para la cual ha sido programada, ¿vale? El ejemplo clásico es, le enseñamos a un ordenador a jugar al ajedrez, lo pueden hacer muy bien, mejor que los humanos, pero si utilizamos un algoritmo programado para jugar al ajedrez y le cambiamos la tarea, lo ponemos a jugar a las damas, no va a completar las tareas con éxito, ¿vale? Dicho de otra manera, a partir de los datos, el ordenador comprenderá cómo pasan las cosas, pero no por qué pasan las cosas. No son capaces de entender, de abstraer el problema. Este es un punto muy importante, ¿vale? Entonces, para acabar esta introducción, ¿qué es la inteligencia artificial? La definición que nos quedaríamos es la capacidad de un ordenador para procesar datos y encontrar patrones, podríamos añadir, y alcanzar con éxito y seguramente con rapidez, porque son muy rápidos, una tarea que es muy concreta y para la cual ha sido programada, ¿vale? Tareas concretas buscamos. En Drivia nos gusta también mucho utilizar esta cita de Pablo Picasso, o al menos atribuida a Pablo Picasso, no sé realmente si lo dijo, que es: los ordenadores son inútiles, solo nos dan respuestas, porque realmente es así, ¿no? Las preguntas las debemos definir nosotros y es el problema, pero también la gracia de cómo usar la inteligencia artificial a día de hoy. Debemos definir cuál es la solución y si hemos acertado con el tipo de tarea a la hora de elegir el algoritmo y de pasarle los datos, vamos a tener éxito, ¿vale? Entonces, voy ahora con los tipos de algoritmos. Tipos de algoritmos hay muchísimos. Aquí unos pocos, no se asusten. No voy a entrar a explicar nada de este esquema, ninguno de los tipos de algoritmos. Simplemente quiero transmitirles que
hay muchos tipos de algoritmos para tareas diferentes y cada día salen nuevas implementaciones, nuevas posibilidades, pero este es conocimiento que tienen que tener los expertos. Lo que sí que debe saber un manager, alguien que está planteándose utilizar inteligencia artificial o impulsar un proyecto de este tipo para solucionar o automatizar un proceso, es qué tipos de algoritmos hay, qué tipos de tareas resuelven bien, ¿vale? En Drivia nos gusta utilizar estas 4 cajas, que son 4 tipos de tareas que los algoritmos de inteligencia artificial hacen muy bien y para los cuales se cubre el 90% de la slide que veíamos antes, ¿vale? Que son problemas de regresión, predecir un número, que es predecir la temperatura que va a hacer mañana. Esto sería una solución que se podría hacer con un algoritmo de regresión, pasándole la información adecuada. El segundo, clasificación, predecir una categoría. Esto entra dentro de los algoritmos de Machine Learning supervisados. Quiere decir que necesitamos ejemplos para que el algoritmo aprenda qué es la categoría A y qué es la categoría B. El ejemplo es diferenciar entre distintos tipos de animales y que el algoritmo diga si lo que se está mostrando en la imagen es un perro o es un gato. Sería un algoritmo de clasificación supervisada. El tercero sería la segmentación, crear categorías. Se diferencia del segundo, perdón, porque aquí no tenemos categorías etiquetadas. Aquí lo que estamos intentando saber es, yo tengo un conjunto de clientes, no sé qué tipologías de clientes tengo, no están definidas, pero quiero comparar clientes entre ellos y juntar aquellos que se parecen de los que no se parecen entre sí para realmente descubrir qué tipologías de clientes tengo. Es un caso de uso muy, muy extendido. Y por último, algoritmos de optimización, que se trata de encontrar la mejor solución de entre muchas posibles, de hecho, de entre infinitas soluciones posibles. Y esto, un caso práctico fácil de entender podría ser, yo quiero ir de Barcelona en coche a París y tengo infinidad de posibilidades, puedo tomar muchísimas carreteras, pero claramente hay unas soluciones que son buenas y otras que no lo son para nada. Y yo tampoco necesito encontrar la solución la mejor de todas, solo necesito seguir una ruta que tenga sentido y que esté entre las soluciones buenas, entre las que son más rápidas. Pero realmente no importa si la solución que yo estoy implementando para negocio es la óptima o se acerca simplemente, ¿vale? Entonces, hecha esta introducción, voy a entrar un poco más en profundidad en estos algoritmos de regresión, predicción de un número. Aquí lo que vemos es una gráfica que cruza las variables a predecir, la variable a predecir de una variable independiente. Cada uno de los puntos son una muestra de valores observados que tenemos. El modelo que podríamos implementar aquí es un modelo sencillo, es un modelo lineal, que sería esta recta de color rojo que cruza todos los puntos, a partir de la cual yo tengo definido mi modelo y puedo hacer una predicción a partir de configurar un valor para la variable independiente, que en este caso sería 15, y me va a devolver una predicción de la variable independiente, que es la que yo quiero predecir, que en este caso es 120.000. ¿Vale? Este es un modelo muy sencillo para entender cómo funciona un algoritmo de predicción numérica, ¿vale? A partir de aquí lo podemos complejizar muchísimo, podemos usar muchas variables, esas variables pueden ser discretas, categóricas, pueden ser variables temporales. Podemos extender este ejemplo a cosas realmente complejas y que tengan en cuenta mucha información. ¿Sí? Había escuchado alguna cosa. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Algunos ejemplos de predicción numérica a partir de histórico. El ejemplo más claro es predicción de ventas, es lo que muchas compañías quieren hacer o quieren mejorar. Es realmente el proyecto que más compañías nos piden y lo hemos repetido ya muchas veces. Predicción de series temporales en general tiene muchas aplicaciones a la cadena de suministros.
predicción de producción o otras. Aquí realmente se nos podrían ocurrir muchas aplicaciones de este tipo de algoritmos a la cadena de suministros, ¿vale? El ejemplo que les quiero presentar yo hoy es el caso de predicción de ventas para Danone. El reto que tuvimos con Danone es ellos querían mejorar su predicción de ventas y realmente eso era un reto de negocio porque Danone, supongo que lo conocen, es una multinacional francesa que produce productos lácteos. Entonces, su tipo de producto es un producto perecedero, tienen una gran cantidad de referencias, una gran cantidad de puntos de venta y entre esos puntos de venta en España y Portugal, el comportamiento, realmente hay comportamientos muy diferentes, afectados por muchas casuísticas, promociones, calendarios de apertura diferente, canibalización de productos, gran casuística, ¿vale? Entonces, el primer paso, y doy un paso atrás, es por qué es clave para Danone mejorar la predicción de demanda, ¿vale? Es clave para Danone esta mejora en la predicción de demanda por un motivo general para muchas compañías, que es en esta cadena de suministros hay tres cosas que son muy importantes, que es predecir lo que va a pasar, hacer una buena predicción, planificar muy bien qué hacer en base a esa predicción, como los planes de producción, planes de compra, etcétera, pues ustedes lo conocen bien. Y un tercer punto que es prever mitigaciones para cuando no pase lo que se ha predicho y no pase lo que se ha planificado. Porque la realidad es compleja, las máquinas se equivocan, las personas se equivocan y a veces no pasa exactamente lo que se había planificado y hay que tener buenas mitigaciones. Si una compañía cumple bien estos tres puntos, ya tiene gran parte del trabajo hecho. Y todo esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero el primer punto de estos tres es hacer una buena predicción de qué es lo que va a pasar, ¿vale? Entonces es condición indispensable para los siguientes, o al menos para el segundo, y por eso es muy importante para todas las compañías de producción, de retail, planificar bien qué es lo que va a pasar y en base a eso planificar bien sus compras y su producción. Un segundo conjunto de motivos por los que es muy importante la predicción de demanda para Danone es que al ser productos de alimentación, cuando se sobreestima la demanda, se traduce directamente en merma, en pérdida de producto, y cuando se infraestima la demanda y no está el producto disponible en la tienda, es una pérdida de la venta. No, un consumidor que ha ido una semana al supermercado y no ha encontrado los yogures que quería comprar, no va a comprar la siguiente semana los yogures del anterior, ¿vale? Es totalmente una pérdida de oportunidad, ¿vale? Este tipo de planificaciones, ¿cómo se hacen típicamente? Normalmente hay un analista de ventas que utiliza unos datos de un presupuesto, histórico de ventas, información comercial, y a partir de su conocimiento genera unas predicciones de ventas en herramientas tipo Excel, herramientas de cálculo. A partir de aquí sube sus planificaciones a un ERP y esto puede funcionar cuando se tienen pocas referencias, cuando se tienen pocos puntos de venta y cuando en general el negocio es pequeño, pero no escala bien. Cuando la compañía tiene 3.500 puntos de venta y tiene 300 referencias diferentes y hay que hacer una predicción para todo ello diaria, estamos hablando de 1 millón de predicciones cada día. Y eso no hay analista de ventas ni equipo de analistas de ventas que lo pueda tratar. Por tanto, ¿qué van a acabar haciendo? Van a acabar haciendo predicciones a lo grande, poco precisas, con mucho trabajo, y lo que queremos es cambiar este modelo porque es un modelo manual, porque es opaco, porque es dependiente, porque en muchos casos es impreciso y va a comportar roturas de stock y merma, y lo que queremos es transformarlo en un proceso que esté automatizado,
que tengamos un algoritmo de inteligencia artificial que haga las predicciones de forma automática a partir de datos preprocesados y esas predicciones estén evaluadas, generen alarmas. No queremos eliminar el analista de ventas de la ecuación, lo que queremos es que se centre en aquellas predicciones que han generado alarmas automáticas o que son más complejas. Las predicciones que están dentro de la normalidad las puede hacer el algoritmo y queremos que toda esa información que habíamos hablado antes, presupuesto, histórico de ventas, información comercial, entre al algoritmo y sea el algoritmo, sea la inteligencia artificial la que tenga toda esa información y que genere las predicciones. Y transformar este proceso en transparente, protocolarizado y documentado y un proceso que sea preciso, que no tenga sesgos, que sea escalable, este es sobre todo la clave, y que tenga una revisión humana, pero una revisión de valor, ¿vale? ¿Cómo predecir ventas automáticamente? Primero lo que vamos a necesitar es construir esta serie temporal de las ventas de la compañía, en este caso de los yogures de Danone para cada uno de los productos. Y esta puede ser una tarea que no es fácil cuando hay que mover muchos volúmenes de datos, la calidad de los datos no siempre es la mejor, hay que hacer transformaciones. La segunda cosa que vamos a necesitar es de todo este histórico de ventas, definir cuál va a ser nuestro conjunto de entrenamiento, de qué parte vamos a aprender y cuál va a ser el conjunto en el que vamos a testear si está funcionando correctamente la solución o no, ¿vale? Vemos cómo estamos partiendo en el tiempo, época anterior a 2019 para entrenamiento, año 2019 para test, ¿vale? A partir de ahí generaremos unas predicciones con un algoritmo de regresión y, muy importante, generar predicciones y generar intervalos de confianza con las predicciones, ¿vale? Porque las predicciones se equivocan y tenemos que saber cuál es la predicción, pero también cuál va a ser el error razonable, ¿vale? A partir de ahí, con esas predicciones en 2019, lo podemos comparar con lo que realmente pasó, calcular un error y vemos que al inicio del año se equivoca más que a final de año, ¿vale? En este caso. Estas predicciones de series temporales, quería darles algunos elementos clave, que es, antes de empezar, ¿qué debemos preguntarnos? Antes de empezar a impulsar un proyecto de este tipo, ¿vale? La primera cosa es qué tipo de problema tenemos delante. El ejemplo que les acabo de mostrar es un ejemplo de un modelo de predicción univariado. Solamente se utiliza el histórico temporal para predecir las ventas, pero eso no es en general lo que necesitamos y no es para nada en el caso de Danone. Lo que necesitamos es un algoritmo que pueda tratar con múltiples variables y información externa al histórico de ventas. Es toda esa información comercial, promociones, etcétera. Y lo que nos debemos preguntar es de qué información disponemos y en qué estado está esa información. ¿Está estructurada? ¿Es información de calidad? ¿Vale? Segunda cosa que nos debemos preguntar es cómo será esta predicción, ¿vale? ¿Será una predicción a nivel referencia, serie, familia, por punto de venta, por almacén, por región? ¿Qué es lo que necesitamos? A nivel temporal también, ¿con cuánta antelación necesitamos estas predicciones? Necesito las predicciones de hoy para mañana, las necesito a un mes vista, las necesito a 3 meses vista, porque la precisión de nuestras predicciones van a depender de cuánta antelación tengamos que hacer esas predicciones, ¿vale? ¿Cómo medir el error? Es otro punto clave. La referencia es saber cuál es el error actual. Lo que queremos es superar el error actual que se está cometiendo y mejorarlo para incorporar nueva información y hacer mejoras iterativas, ¿vale? Y por último, un último punto clave, que es cómo se utilizará esta predicción. Es clave cómo vamos a construir la aplicación para que los usuarios realmente tengan lo que necesitan y puedan adoptar la herramienta en sus procesos, ¿vale? Hay mucha reticencia de usuarios a utilizar herramientas en las cuales no se les ha
permitido participar en su definición, porque luego al final no es lo que necesitan y no les sirve y no tiene éxito el proyecto, no porque la predicción no sea buena, sino porque no se está sirviendo de la manera adecuada, ¿vale? Y sí, necesitamos predicciones, lo que funciona bien es predicciones a medida, algoritmos a medida y aplicaciones a medida, ¿vale? ¿Qué tipo de solución se planteó en Danone y es generalizable a muchos otros casos? Partimos de un ERP tipo SAP y hay que separar la parte operativa de la parte analítica, ¿vale? Para ello, lo que necesitamos es tener un lugar donde almacenar los datos que necesita la parte analítica y preprocesarlos, puede ser una base de datos, un data lake, y a partir de esta fuente de datos, este origen de datos, vamos a tener tres partes de la solución. Una primera parte de la solución que es el backend, va a contener la parte de procesamiento de datos, cálculo de predicciones, evaluación de predicciones, es toda la parte algorítmica. Una segunda parte de la solución, que es la plataforma en la que los analistas de ventas, los forecasters, van a revisar y modificar las predicciones para aportar su conocimiento y ponerlo encima de la solución ya buena del algoritmo y registrar incidencias para añadir información que puede ser usada en el futuro para mejorar el algoritmo. Y una última pieza, que esta no es imprescindible, puede ser opcional, que es la parte de análisis. Y esta parte, en nuestra experiencia, no tiene por qué ser a medida y se pueden utilizar herramientas corporativas como herramientas de BI, porque al final el propósito de esta parte de la solución es para usuarios managers que puedan acceder a las predicciones, analizarlas, ver qué error han tenido, hacer una evaluación, pero no tanto interaccionar con ellas, ¿vale? Entonces, el tipo de solución que se planteó para Danone y que se implementó tiene las características de que es una solución por punto de venta y referencia, estas 3.500 puntos de venta y 300 referencias para España y Portugal, predicción diaria de 1 a 28 días vista, automática. La solución realmente tuvo una muy alta precisión y esta aplicación web personalizada para los forecasters que les permite hacer revisión. La van a ver, les voy a mostrar una pequeña demo de cómo es esta solución. Vamos a ver si puedo darle al play. El tipo de solución que desplegamos es una aplicación con su login de usuarios, permisos de usuario, con una sección de gestión del forecast, donde los forecasters pueden ver estas predicciones, pueden filtrar por tipos de supermercados, pueden filtrar por referencias. Realmente se construyó una aplicación adecuada a sus necesidades porque lo que pasa es que todo lo que no pasa en la aplicación, todo lo que no pasa dentro del sistema, no existe para los algoritmos. Entonces, es importante que ese conocimiento que tienen los forecasters se vaya incorporando a través de la herramienta y pueda usarse en el futuro para mejoras del algoritmo, ¿vale? Ven el tipo de herramienta que desplegamos y como mensaje, la definición de la aplicación es clave para la adopción y se debe escuchar a los usuarios, ¿vale? He dicho escuchar, no hacerles caso, ¿vale? Hay que escucharles, pero no demasiado, no hacer una herramienta 100% a lo que está pidiendo el usuario, pero sí que cumpla con sus principales necesidades, ¿vale? Hay que generalizar de alguna manera porque si hablamos con 10 usuarios nos van a decir 10 cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, a resumen de este proyecto, como muchos otros que hemos hecho de este tipo, pues son proyectos ambiciosos, pero que son de gran retorno y que tienen unas cualidades muy positivas, que es que son muy escalables, eliminan sesgos, añaden valor a esta revisión humana
son precisos y generan nueva información. También son transparentes y auditables porque van revisando, se reevalúan las predicciones continuamente. Y otra característica que es que este tipo de proyectos requiere de protocolarizar cuál es la solución y documentarla. Y eso facilita mucho que cuando un analista de ventas de Danone, por lo que sea, se va de la compañía y se contrata a otro, todo el proceso está claro y está auditado y documentado y facilita estos transfers de gente y hace las compañías menos dependientes de empleados concretos, ¿vale? Y con esto acabo la parte del caso de éxito de Danone que tuvimos con ellos. No sé, Xavier, cuánto tiempo nos queda ahora mismo. Yo diría que 5 minutos. Sí, 5 Vale, muchas minutos. gracias. Si te encaja, sí. Si es Sí, un me poco más, encaja, no 5 pasa o nada. 10 minutos como Sí, mucho. exacto. He explicado ya el caso con más detalle, ahora simplemente voy a mostrar algunos ejemplos más de casos de éxito de Drivia, pero nombrarlos simplemente, no entrar en el detalle de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a los tipos de algoritmo, hemos hablado de algoritmos de clasificación. Es este ejemplo de ponerles una etiqueta a, a, a unos objetos en base a unas categorías predefinidas y de las cuales tenemos histórico, ¿vale? Todo el mundo sabe que es un coche y que es una, una mariposa, entonces le enseñamos a utilizar estas categorías a un ordenador de forma automática. Ejemplos de aplicaciones de clasificación supervisada a la cadena de suministro. Todo lo que sea reconocimiento de imágenes requiere este etiquetado previo, ¿vale? Para usarse en las aplicaciones a cadena de suministros. Automatización de control de calidad en producción. Prevención de fraude también es un caso en que si está identificado el fraude, se tiene claro cómo, se tiene etiquetado previamente, se puede hacer esta clasificación de qué es fraude y qué no es fraude. Y se nos podrían ocurrir muchas otras. Una de ellas es el proyecto que tuvimos con una empresa siderúrgica de Barcelona, es Celsa, una empresa que se dedica a la fundición de chatarra para, para la creación de metales, para la venta de metales. Y realmente este proyecto se basa en un reto de negocio que tenían ellos, que es que tienen una gran cantidad de camiones que llegan cada día a su planta, descargan material y hay que clasificar esas descargas de material en función de qué metales contienen y qué proporciones de cada uno de los metales contienen, porque son cargas de distinta calidad y se paga en función de esta calidad a los que aportan el material, ¿vale? Esto anteriormente se hacía con una revisión humana, había unos operarios que revisando a ojo las descargas y con su conocimiento experto clasificaban qué tipos de metales y en qué proporciones. La solución planteada por Drivia fue utilizar videocámaras, grabar esas descargas y utilizar un algoritmo de deep learning que fuese capaz de clasificar qué metales contenían cada una de las descargas. Vemos aquí en las imágenes las regiones a las cuales les da más importancia el algoritmo para hacer sus predicciones y posteriormente era una solución mixta, aparte de clasificar esas tipologías de metales que contenía la descarga, también se utilizaba un algoritmo de regresión para cuantificar de ese metal que contenía qué porcentaje, qué cantidad de ese metal había en la descarga, ¿vale? Esto permitió automatizar este proceso y eliminar problemas de escalabilidad de este reto de negocio, de seguridad respecto a los empleados, incluso potenciales problemas de fraude, ¿vale? Otro ejemplo de tipos de algoritmos, tenemos los de segmentación, ya he explicado que es crear categorías. Vemos aquí en el ejemplo, nos debemos imaginar, nosotros tenemos claras cuáles son las categorías de frutas y verduras, pero hay que imaginarse que esto no estuviese definido y vemos la imagen de la izquierda, ¿vale? Lo que realmente una solución para generar nuevas categorías sería medir cada una de estas
frutas y verduras en base a algunas magnitudes, peso, tamaño, forma, color y calcular distancias entre ellas. Al final, nosotros tenemos claro qué es un tomate, qué es una manzana. Si lo definimos en estos términos y calculamos distancias, vamos a ver que hay agrupaciones de manzanas con manzanas, tomates con tomates, y obtendríamos un resultado parecido al de la derecha, ¿vale? Aplicaciones a la cadena de suministros, clave, detección de anomalías, ¿vale? Tanto averías, defectos de fabricación. Se usa también para segmentación de clientes, también para segmentación de productos y otras aplicaciones, ¿vale? Caso de éxito de Drivia, empresa siderúrgica, empresa industrial catalana de fabricación de bolsas de plástico, que tenía como reto de negocio la detección de cuando esos procesos de confección de estos rollos de bolsas de plástico no estaban en parámetros normales, con el agravante de que hacen una predicción continua y su control de calidad era manual y por tanto era periódico. Cuando detectaban en control de calidad una anomalía que se había estado produciendo, había estado horas o incluso días generando producción que luego no podía venderse, ¿vale? La solución planteada por Drivia en este caso es esta detección de anomalías utilizando un algoritmo de segmentación y permitió realmente mejorar los rechazos que se tenían en la planta y además también se le añadió un algoritmo de sugerencias de acciones preventivas, ¿vale? De manera que cuando saltaba una alarma de este algoritmo que detectaba una anomalía, era rápido el tomar acciones y eso conllevó una disminución de los rechazos importante, ¿vale? Y voy ya con el último caso, el caso de optimización. Para caso de optimización, todo lo que tenga que ver con rutas de distribución, rutas de recogida, es aplicable a la cadena de suministros, optimizaciones de stock. En general, encontrar mejor solución cuando no se pueden probar todas, ¿vale? Un caso de Drivia fue con Alliance Vending, una compañía de vending en diferentes localizaciones. Tienen máquinas en centros educativos, centros deportivos, de trabajo, centros de salud vía pública. Y su problema era otra vez de escalabilidad, ¿vale? Confeccionaban los stocks para las máquinas de forma manual en función de la tipología de la localización de las máquinas, pero tienen 1.500 máquinas desplegadas y con restricciones de negocio, ¿vale? Restricciones del tipo en 1.500 en 1.000 de estas 1.500 máquinas tiene que estar el producto tal porque lo han pactado con el productor a cambio de un mejor precio, ¿no? Pues hay que incluir esas restricciones en la optimización. La optimización que hizo Drivia es generar automáticamente un mix de producto teniendo en cuenta el tipo de máquina, el histórico de ventas que se había dado en esa máquina y optimizando el margen por producto de la venta de las máquinas, ¿vale? Eso pues también conllevó un aumento de las ventas porque había productos que realmente se vendían muy poco. Entonces, y ya para acabar, mensajes para llevar a casa. Fundamental pensar en estos 4 tipos de soluciones, porque hay muchísimos problemas que se podrían solucionar con una solución de este tipo. Los algoritmos de Machine Learning tienen un alto potencial en automatizar tareas que encajan en estas 4 definiciones. Y algunos consejos que quería darles antes de finalizar la sesión, que es que este tipo de proyectos tienen un gran retorno económico, pero también cultural dentro de las compañías. Realmente es un cambio el pasar a hacer cosas de forma manual y sin utilizar los datos de forma adecuada a soluciones
automatizadas y data-driven. Gestionar bien las expectativas. Estos proyectos, también por el boom de noticias acerca de la inteligencia artificial, a veces generan expectativas muy altas y hay que aterrizar esas expectativas y el objetivo es mejorar el proceso que se tiene actualmente. Y a partir de ahí, de esa mejora, si hay retorno de la inversión, se pueden ir haciendo mejores iterativas que aporten mejores soluciones y ir incorporando nueva información que permita hacer mejores predicciones, ¿vale? Otro consejo, las predicciones de inteligencia artificial no son sustitutivas, son complementarias de los procesos. El ejemplo es ese analista de ventas de Danone que en lugar de generar las predicciones, utiliza predicciones que ya se han generado automáticamente y va a ver solo aquellas que han generado alarmas y en las cuales su conocimiento de negocio realmente puede aportar un valor extra. Necesidad de modelos a medida, no solo de modelos, también de aplicaciones a medida. Las soluciones estándar para compañías grandes y problemas complejos no funcionan correctamente o no dan todo el rendimiento que podrían. Y este último mensaje de la definición de la aplicación es tan o más importante que la precisión del modelo. La precisión del modelo es importante, pero un buen modelo usado de forma incorrecta o que los usuarios no quieren usar porque no está presentado de la manera que sea adecuada para ellos, no va a funcionar y hay gran cantidad de proyectos de inteligencia artificial que fracasan por este último punto. Y con esto concluyo. Les animo a que nos contacten si quieren dedicar más tiempo con nosotros a ver casos de éxito en más profundidad. Estaremos encantados de atenderles. Y realmente tenemos casos de éxito en el sector de cadena de suministro, pero también en otros sectores. Podemos explicarles muchos detalles. Gracias, Carlos. Gracias por la exposición. Tengo una pregunta que me han hecho llegar por interno. Lo voy a comentar antes de iniciar con Xavier. ¿Qué tipo de algoritmo se usaría para un proyecto de pricing? Sí, un proyecto de pricing realmente es un proyecto de optimización. Lo que queremos es optimizar un precio. Si yo subo mucho el precio, voy a sacar un margen muy elevado, pero me va a comprar muy poca gente y al revés, ¿vale? Entonces es un tipo de proyecto de optimización. Además, seguramente hay restricciones que hay que incorporar a esta optimización. Gracias, Carlos. Xavier, seguimos contigo, por favor. Ya al finalizar, continuamos con las siguientes preguntas. Claro. Yo antes de empezar con el tema mío, sí le quería preguntar a Carlos una cuestión que me ha quedado, siendo yo no experto en tecnología. Cuando hablabas de previsión de la demanda, al final, históricamente se ha hecho con sistemas de información, con algoritmos, pero sin el atributo de inteligencia artificial. Es decir, del Excel se pasó a sistemas de previsión de la demanda tradicionales, automáticos, con algoritmos. Entonces, el atributo inteligencia artificial, ¿qué le aporta a la previsión de la demanda? Sí, realmente tiene razón. Lo que antes se le llamaba estadística, luego fue Big Data y luego ha sido inteligencia artificial, ¿vale? No son cosas nuevas, sí el tipo de algoritmos que se usan. Realmente lo que ha crecido muchísimo es la potencia de las máquinas y la disponibilidad de datos. Son dos cosas que hace 30 años no existía porque guardar cosas en un disco duro antes tenía un coste mucho mayor y la capacidad de computación de las máquinas antes era órdenes de magnitud inferior y por tanto algoritmos que ahora se pueden utilizar y que son rápidos, antes eran totalmente inviables, ¿vale? Entonces, este es el cambio y eso ha abierto la puerta a soluciones nuevas
y a realmente soluciones de mucha precisión, y se le ha ido dando nombres diferentes, pero realmente está todo en el terreno de la estadística y de la matemática. Vale. Pero que actualmente cuando hablamos de machine learning, inteligencia artificial, o sea, ahí ¿cuál es el vínculo? Es decir, cuando hablamos de machine learning, ¿la máquina aprende realmente? ¿El algoritmo aprende? Aprende, como he dicho, a cómo pasan las cosas Vale. sin esa capacidad de abstraer. Aprende a ejecutar una tarea muy concreta, que es aquella a la que le estamos enseñando. Sí que hay toda la vertiente de estos, seguro que conocen muchos de ustedes, ChatGPT y todo este boom del NLP, de la inteligencia artificial con la que nos podemos comunicar y que realmente son algoritmos que son muy buenos y muy potentes en simular la conversación con un humano, y nos da una sensación muy de que realmente hay una inteligencia detrás, pero lo que hay detrás es estadística y predicción de cuál es la siguiente palabra que hay que incluir en la conversación, y se basan en gran cantidad de datos, de conversaciones, de documentos en Internet, y a partir de ahí aprenden a cómo se expresan los humanos, pero es una máquina lo que hay detrás, no hay inteligencia. Por ahora no hay inteligencia. Perfecto, muchas gracias. Entonces, un poco como decía, gracias Carlos, un poco como decía Chantal antes de volver a las preguntas con Carlos, simplemente el reforzar el mensaje que comentaba antes al principio Violeta. Básicamente, ahora hemos asistido a una sesión donde se nos ha explicado la práctica, cómo la inteligencia artificial, con ejemplos concretos, ayuda a la cadena de suministro, ¿no? Entonces, complementando esa práctica, esos ejemplos prácticos, evidentemente hay el aprendizaje en sí de lo que es la cadena de suministro. Y ahí simplemente el ponerles en valor las maestrías de ICIL, los másters de ICIL en cadena de suministro, donde en esa maestría explica la cadena de suministro y lógicamente también con la vertiente de la aportación de la inteligencia artificial en todo lo que es la cadena de suministro. Entonces, básicamente hay dos másters, estaríamos hablando de dos másters, un máster en gestión de cadena de suministro, otro máster en logística y comercio internacional, y a partir de ahí, adicionalmente, una nueva opción, una opción que hemos estamos ofreciendo desde hace un par de años o 3, que es una estadía de una semana en Barcelona, visitando por una parte instalaciones de primer nivel, informatizadas, automatizadas, sector automoción, sector retail, y luego la participación en workshops y en ponencias, también por speakers tipo Carlos, de ese calado, donde a los asistentes durante una semana se les sumerge en el mundo de la digitalización. Es decir, todo esto que hoy hemos visto en una sesión o que estamos viendo en esta sesión, pues realmente se despliega a lo largo de una semana, visitando instalaciones, viendo ejemplos prácticos, asistiendo a workshops, asistiendo a ponencias en el formato Study Tour. Y en el formato maestría, pues son 9 meses intensificados, viendo cómo, de alguna manera, la cadena de suministro se gestiona siempre bajo la óptica de la digitalización. Simplemente hacerles este apunte, y aquellos que estén interesados a pedir información sobre ya sean las maestrías o ya sea esta semana de pasantía en Barcelona, que es la semana del 3 al 7 de junio, pues a través de GS1 les brindarán la información oportuna. En ese sentido, no sé si hay más preguntas para Carlos. Sí, tengo algunas preguntas en interno y otras que han colocado en el chat. Vamos con la primera pregunta, por favor. Para predecir la demanda de productos de retail, ¿qué tipo de modelo se debe de usar, sabiendo que hay productos estacionales, no estacionales, perecibles, entre otros?
Sí, para predecir la demanda de series temporales hay realmente ya paquetes en Python muy buenos como scikit-learn o otros que tienen ya algoritmos de predicción de series temporales, pero se pueden usar redes neuronales también. Al final depende del tipo de problema y de cuáles son los patrones de la estacionalidad. Habría que hacer como un análisis previo de los datos, pero estas son las soluciones más estándar, ¿vale? También algoritmos que son libres, como Facebook Prophet, también puede dar buenos resultados para problemas en que haya mucha estacionalidad, ¿vale? Varios patrones de estacionalidad. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta. ¿Para qué otras variables es importante considerar en un pronóstico o predicción de ventas, además de la data histórica? Sí, he comentado algunos, todo lo que sea información de marketing, información de producto, información del centro de ventas, si estamos haciendo predicción por ciento de venta, información de promociones, precios, todo eso puede afectar, depende del tipo de producto que se esté comercializando, festivos, estacionalidad también. Está claro que no es lo mismo vender helados en verano que en invierno. Toda esa información de contexto entonces, puede ayudar a mejorar las predicciones, ¿vale? Y la propia serie histórica, obviamente también, sí. Gracias. La siguiente pregunta. En el caso de evaluar varios SKU para forecast, ¿qué herramientas están utilizándose más para ese caso? Por ahí redes neuronales usando scikit-learn, Keras, TensorFlow, o por ahí PyCaret para aprendizaje automático. Sí, en este caso se puede hacer un modelo por SKU. Implica hacer muchos modelos, pero es una cosa que se puede automatizar bastante y los paquetes o librerías más que paquetes que apunta el asistente, scikit-learn, Keras, TensorFlow, tienen buenos algoritmos para tareas de regresión. Hay muchas opciones dentro de estas librerías. Lo que sí que recomendaría es hacer este modelo por SKU. Gracias. Y la última pregunta, ¿cuántos años de data histórica es recomendable? En este sentido, cuanto más mejor, seguramente. Al final lo que queremos es ver cómo se ha comportado en el pasado y si la serie histórica es estable, podemos ir tan atrás como queramos. Si el tipo de venta ha cambiado mucho, no hace falta o no es ni siquiera recomendable ir muy atrás. El caso claro es con la llegada del COVID, puede haber tipos de negocio, tipos de productos que se vendían de una manera antes y que se venden posteriormente de otra manera porque realmente hubo una disrupción clara y entonces para ese periodo de COVID seguramente hay que tirar los datos a la basura y si el comportamiento anterior es muy diferente al posterior, yo utilizaría solamente la serie histórica desde que se normalizó el comportamiento de venta, ¿vale? Lo que al final el resumen es que nos sirven datos que se comporten de forma similar a cómo es hoy el presente. Entonces, si tenemos una serie histórica de 20 años y el comportamiento más o menos ha ido siendo el mismo, lo mejor es utilizarla toda. Pero si no es así, hay que utilizar los datos que son adecuados para la predicción que queremos hacer. Sí, gracias, Carlos. Bueno, agradecer a todos su participación, agradecer a Carlos especialmente y a Xavier que nos han acompañado hoy día y también los que nos están consultando sobre tanto el máster como el study tour, la pasantía, les enviaremos la información a sus correos. Agradezco muchísimo su asistencia al webinar y estos webinars los hacemos mensualmente, así que ya les estaremos enviando con otro tema de interés
sobre transformación digital en la cadena de suministro. Gracias, Carlos.